Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica. Hola amigos, guardando los protocolos aún de la sana distancia, aunque ya fuimos vacunados, ya tenemos las 2 dosis que recomienda el sector salud para defendernos del COVID, pues bueno, hay que seguir usando la mascarilla, la sana distancia, el lavado de manos. Bueno, con el gusto de saludarlos, aún estamos en abril, en el mes de la muerte, de la conmemoración de la muerte del general Emiliano Zapata. En este tema quiero referirme a difundir la idea de que no para Emiliano Zapata fueron las cosas muy gratas. Acuérdense que ya habíamos señalado que en el segundo viernes, durante la feria de Cuautla del segundo viernes de aquel año de 1911, el 10 de marzo, aquí se celebró la feria y él vino aquí con su primo y su amigo Chico Franco y con el profesor Pablo Torres Burgos. Vinieron a Cuautla a conferenciar, a ponerse de acuerdo para iniciar la revolución maderista de la parte sur del país. Como ya había acordado Pablo Torres allá en el norte, en Texas, con Francisco I. Madero, que se iniciaran los trabajos para el levantamiento armado para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Era el motivo, el sufragio efectivo y no reelección. Pero la coyuntura en el sur, en Morelos, estaba el asedio pues de las fuerzas federales por la inconformidad que existía de los campesinos de Morelos con respecto a los hacendados. La caña de azúcar seguía progresando, seguía siendo demandada por todo el mundo, se exportaba, salían por Veracruz las toneladas de azúcar. Recordar también que México, y en específico Morelos, era el tercer lugar en producción de caña de azúcar después de Hawái y Puerto Rico. O sea, aquí había riqueza, pero al mismo tiempo que la caña de azúcar genera riqueza, va demandando más tierras y entonces van despojando a los campesinos. Entonces aquí el problema era de la tenencia de la tierra, el asunto agrario. Se desaparecían pueblos completos, desaparecían familias completas, y los que se ponían rijosos, los que se ponían en contra de estas decisiones del gobierno de Porfirio Díaz, apoyando a los hacendados desde luego, pues eran embarcados para allá, para la Siberia de México, que era Quintana Roo, Yucatán, para allá era el castigo, Tabasco, ¿no? Por los calores. Bueno, no le fue plano todo y sencillito a Emiliano Zapata, porque desde el inicio que empieza la lucha en marzo, en ese marzo, al otro día, 11 de marzo, se congregan en Anenecuilco y jalan ya para la hacienda de Quilamula, y es el primer acto que hace para hacerse de las armas de ahí, y empieza pues ya la revolución, la bola. Poquito después cae Pablo Torres Burgos en una emboscada que venía de haberse peleado con Gabriel Tepepa, y ya venía él de regreso para la villa, y fue emboscado y lo matan a él y a su hijo. Entonces se queda el ejército del sur maderista, se queda sin cabeza, y ahí en Jalpan es cuando se ponen de acuerdo los generales de diferentes lugares, y es cuando nombran a Emiliano Zapata como jefe supremo de la revolución del sur maderista, todavía es Madero. Bueno, pero Gabriel Tepepa era un viejo, ya venía de luchas anteriores, ya había estado con la intervención francesa, y él ya era un viejo cuajado, era de Tlalquitenango. Él ahí mismo, pues cuando empezó la lucha, él se adelantó y se fue a Jojutla, hizo una matazón contra los españoles, a los que tenían sus tiendas de abarrotes y panaderías, los arrasó, hizo una matazón, y eso fue lo que no estuvo de acuerdo Pablo Torres, el profesor Pablo Torres. Por tal motivo, se queda sin cabeza, y es que nombran en ese momento a Emiliano Zapata. Pero ya venía entonces la fama, que eran depredadores, que eran
eran salvajes, eran gentes altamente peligrosos, bueno, de lo peor, ¿no? Y entonces esta fama hace que a Emiliano Zapata sea perseguido. Como Emiliano Zapata desde años atrás ya había dado muestras de que no era dejado, allá hubo en la feria de Villa de Ayala, cuando él tenía 20 años de edad, tuvo una bronca ahí con los coterráneos en un baile, y eso motivó alteraciones del orden y lo metieron a la cárcel. Y ahí va su hermano Eufemio Zapata, pistola en mano, lo saca de la cárcel y se tuvieron que emigrar un año, fueron a una hacienda de Puebla pues a refugiarse para que no los agarrara la policía. Y luego, poquito después, la leva se lo levanta y se lo llevan y sale de la leva. Total que ha sido un señor ya a los 30 años de edad de Emiliano Zapata, muy inquieto y nada dejado. Era rápido, de soluciones rápidas, y sobre todo si se trataba de su propia seguridad personal. Así es que eso mismo en el ejército ya de Madero en el sur, pues empieza a cundir a esparcirse la fama y entonces empieza el asedio para asesinarlo. Él tuvo 4 atentados, cuenta la historia y lo que está debidamente con respaldos escritos, cómo fueron los atentados. El primero de ellos fue poquito después, si esto sucedió en marzo, para abril, o sea, al siguiente mes de 1911, en Jojutla tiene el primer atentado de Ambrosio Figueroa y Fausto Beltrán. Ambrosio Figueroa era maderista y Fausto Beltrán porfirista, pero era cacique de Huitzuco, de Guerrero, y los hacendados de aquella parte y los empresarios de aquella parte, los ricos de aquella parte, decían, no, yo acabo con Emiliano Zapata, yo conozco bien Morelos, y él se ofreció para venir a perseguir a Emiliano Zapata, Ambrosio Figueroa, que fue el que siempre estuvo tras de él para asesinarlo, no escarmentarlo, sino asesinarlo. Por eso los Figueroa de Huitzuco con los de Emiliano Zapata de Neuquilco, pues aceite y agua, no hay clinch, ¿no? Y además después fue gobernador del estado por imposición de Porfirio Díaz, Ambrosio Figueroa. Para julio, el segundo atentado fue en julio, ahí hubo una matanza que hizo el Ejército Federal en la Plaza de Toros de Puebla, cuando se estaban festejando el triunfo de Francisco y Madero. Estaban ya jugando los toros y llegó ahí, había un destacamento de la Policía Federal, o del Ejército Federal, perdón, y llegaron los zapatistas pues a darle la bienvenida. Se preveían que iba a llegar por ahí Madero, Francisco y Madero, pues para recibirlo y hacerle gran jolgorio. Ahí es cuando otro de triste memoria, Aureliano Blanquet, del gobierno federal, trata de asesinar a Emiliano Zapata. Pero lo que ellos pensaron con la masacre que realizaron, que mataron a todos los zapatistas que iban, y gente que no era zapatista también, pensaron que esto iba a enardecer el ánimo y las emociones de mi general Emiliano Zapata, y pensaban que su reacción iba a ir ahí a Puebla a vengar la matanza. Tan es así que hubo un telegrama de Francisco Vázquez Gómez que escribe en el telegrama, abro las comillas, avísenos dónde anda Zapata, porque pensamos que viene a vengar esta masacre. Ya tenemos listas las fuerzas, entre tanto dele dinero a fulano de tal, y que aquí hay una emboscada para Zapata. Este es lo que escribía en un telegrama en papel oficial del Estado Mayor del gobierno federal de Porfirio Díaz. Con esto se da cuenta pues que había una emboscada para Emiliano Zapata, pero Emiliano Zapata no fue, así es que se la pellizcaron, no fue. Así es que ese fue el segundo atentado. Aureliano Blanquet, ¿quién es? Aureliano Blanquet es el que le da el tiro de gracia a Maximiliano allá en el Cerro de las Campanas, una vez que fue fusilado, él todavía haciendo gala de que era muy valiente, pues más bien más cobarde, pues ya moribundo el señor Maximiliano, va y le da el tiro de gracia, ¿no? Digo, es él. Y también para que ustedes registren
también es el que cuando empieza la decena trágica en Palacio Nacional, que lo custodiaba Eufemio Zapata, era el jefe del Palacio Nacional de la Seguridad, Eulogio, este señor Aurelio Blanquet, es el que detiene, el que apresa, el que somete a Francisco I. Madero para meterlo ahí mismo a una crujía que está en Palacio Nacional. Él es de negro historial, es sanguinario, es un señor pues en triste memoria para la historia de México. Bueno, pues ese es el segundo atentado que no prosperó porque Emiliano Zapata no cayó en la trampa. Él tenía muchos informantes, don Emiliano. Don Emiliano tenía gente del pueblo que le avisaba con mucha anticipación lo que iba a suceder y quienes estaban por ahí merodeando y emboscándolo. La tercera ocasión que tuvieron la intención de asesinarlo fue en la época del presidente Francisco León de la Barra. Fue entre el 31, unos dicen que el 31 de agosto y otros el 1 de septiembre del año de 1911. Emiliano Zapata acababa de casarse y para festejar pidieron permiso en la hacienda de Chinameca, él y sus amigos, pues todos los que andan con él en la bola, y que les gustaba el juego de los toros, pidieron permiso para hacer toros y festejar así la boda que acaba de hacer Emiliano Zapata, que se acaba de casar. Bueno, pues esa también fue una emboscada que le trataba de poner otra vez los Figueroa, otra vez Ambrosio Figueroa y sus secuaces, Federico Morales de Huitzuco, con la gente de Huitzuco que vino porque ellos conocían muy bien la parte de Chinameca y ellos ofrecían al gobierno y al ejército federal pues acabar con Zapata porque era una amenaza a las estructuras de los ricos hacendados y los caciques de Huitzuco, porque hasta allá fue a dejar la fama de Emiliano Zapata, porque pues ya habían hecho varios levantamientos. Para ese entonces Emiliano Zapata, que empezó en Nenecuilco 4 meses o 5 meses atrás, empezó con 70 gentes, ya para allá andaba ya con los 5,000 gentes, ¿no? Y que eran los campesinos, que eran los arrieros, era la gente más pobre. No era un ejército como tal, era una gente que con puro corazón. Hay un verso que dice un cantautor de la revolución: íbamos con machetes y con resorteras y con piedras, los que tenían y los que no tenían nada, más con el puro corazón íbamos con mi general Emiliano Zapata. De ese talante es el carisma de Emiliano Zapata. Bueno, pues en esta vez hay un telegrama que le escriben Francisco León de la Barra, de la Barra, sí, a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era el jefe aquí en Morelos de la policía o del ejército, pero sobre todo se dedicaba a someter a insurrectos, a que ya había terminado la revolución, ya Francisco I. Madero había ganado, todavía no tomaba posesión, ya había ganado, pues ya no había por qué hacer lucha armada, entonces él se dedicó a todos los brotes de guerrilla, que así fue la guerra de guerrillas de Emiliano Zapata, la estrategia de combate, pues era que ya dejaran sus armas. Ese era Victoriano Huerta y le escriben para decirle que por ahí cerca estaba ya Emiliano Zapata en Chinameca. Llega Victoriano Huerta con el ejército, llegan en el pleno festejo para someterlo y apresarlo a Emiliano Zapata y pues desde luego asesinarlo, hacer ahí la balacera, pero otra vez regresamos a lo de siempre, ¿no? Tiene muchos ojos y oídos de Emiliano Zapata por ahí y le avisan pero con precisión, así de reloj, ya vienen por ti y se huye por medio del campo y se va Emiliano Zapata. Ahí es la tercera vez que se zafa, ¿no? Pero era la intención, pero clarísima con el telegrama, que lo querían asesinar. La cuarta intención, la cuarta vez que lo quieren asesinar, esta ya es una operación militar mayor.
Esta, según los escritores, los investigadores, los que conocen de la biografía de Emiliano Zapata, Francisco Pineda, en paz descanse, y no, el que es el director del Museo Chapultepec, ellos que escriben tanto sobre Emiliano Zapata, que lo estudian, ellos dicen que empieza la persecución de Emiliano Zapata ya con estas tres muestras de que no era fácil agarrarlo, que desde el primer día que llegó Francisco I. Madero, el 6 de junio del 2011, el 6 de noviembre del 2011, o sea, 2 meses después del otro atentado, o sea, lo traían pero azorrillado a mi general Zapata, ¿no? Caminaba tantito y iban por él. Pues desde ese primer día empieza la operación militar más grande. Aquí en Cuautla llega, se concentra una fuerza importante del ejército en Cuautla con artillería pesada, artillería ligera, ametralladoras, fusiles y otra vez los Figueroa al frente. Pero ya venían con todo y los federales al frente de los federales era Arnaldo Caso López, que llegó ese día a Cuautla, uno de los maderistas que venían a negociar con Emiliano Zapata, el licenciado Gabriel Robles Domínguez. Una de las ocasiones del desarme, ya Emiliano Zapata había aceptado, ya había concedido desarmar, y este mismo señor, licenciado Gabriel Robles Domínguez, traía el dinero para ir pagando por cada arma que dejaba, cada fusil, cada pistola, iba dando dinero el gobierno federal. A Emiliano Zapata le ofrecieron en esa ocasión haciendas, dinero, que se fuera al extranjero, que se fuera a otro estado de la República, que él lo que pidiera, pero que con tal de que ya no diera lata, que ya desactivara toda la pretensión de tener ahora el ejército zapatista, ya no el ejército maderista, ahora el ejército zapatista, el de Emiliano Zapata, el del plan de Ayala. Y entonces resulta que empieza el fuego de artillería para acabar con Emiliano Zapata, que cuentan las crónicas que se veía desde los cerros del Aguacate, los cerros de aquí alrededor de Cuautla incendiado del fuego de artillería. Era para acabar con las fuerzas de Emiliano Zapata y con el mismo Zapata. Gabriel Robles Domínguez dice en un mensaje, le dice a Zapata: estás rodeado, tienes 1 hora para deponer las armas. O sea, vino como de piel de cordero, y a la mera hora él sí sabía lo que estaba sucediendo y sí sabía que era una emboscada de alto nivel, de alto calibre. Pues ya con hablar de artillería pesada y ligera, pues los cañones sonaron para que Emiliano Zapata se diera por vencido. Arrasaron con la población de Cuautla, murió mucha gente de Cuautla civil, acabaron con muchas construcciones de Cuautla, de casas. Acuérdense que no eran casas hoy de mampostería, eran jacales y de adobe. Fue despiadado el enfrentamiento que hizo, el ataque que hizo el gobierno federal con tal de agarrar a Emiliano Zapata. Y pues no, ahí fue cuando, pues otra vez, él sale hacia Moyotepec y había una emboscada de los Figueroa por Moyotepec, porque esa era la salida natural para ir a la Sierra del Sur. Y Chico Franco y otros zapatistas sí pudieron lograr salir por ahí, por los cañaverales, por ahí. Y es cuando también Zapata logra escapar, a pesar de tener dos cinturones de seguridad para apresarlo en Cuautla, con el fuego, con la artillería, y otra emboscada más con los Figueroa por Moyotepec. Esos son los 4 atentados que sufre, y el último, pues, que fue el 10 de abril, ahí sí ya no se puede escapar, fue una celada. ¿Se acuerdan dónde está Modatelas? Ese que se cayó aquí. Ahí era un hotel, que ahí estuvo Pablo González, y ahí mandó a traer a Guajardo. Y era una operación militar también de alta envergadura. Ahí hicieron aparecer que había una desaveniencia Guajardo con Pablo Torres del Ejército Federal, y que fueran a Jonacatepec. Allá había un destacamento también de federales, allá en la estación del ferrocarril Pastor.
Se llama Pastor por el ingeniero Pastor, un ingeniero que trazó la vía de ferrocarril, no Pastor porque andaba pastoreando ahí unos becerros, es abusados, los de Jonacatepec. Se llama Estación Pastor del Ferrocarril, que es la última que tiene el interoceánico para ese lado, de estación de ferrocarril, por el ingeniero Pastor, que fue el que hizo los trazos de la vía del ferrocarril. Y ese día, un día antes, o sea, el 9 de abril, ahí se vieron y estaban ahí en la cantina. Y fue cuando le regala Guajardo el caballo Haz de Oros, un caballo de una alzada preciosa, muy bonito. Acuérdense que Emiliano Zapata era experto en caballos, era experto montador y experto conocedor y experto domador. Él conocía muy bien las razas y ese era un buen regalo que le hacían como muestras. Pero para sellar ese compromiso, Emiliano Zapata le reclama pues que su gente había hecho maltrechos en Jojutla y había asesinado a mucha gente civil y que no se valía, ¿no? Entonces estaba muy enojado Emiliano Zapata y este Guajardo en muestras de lavarse la culpabilidad manda a traer a la tropa que estuvo en ese enfrentamiento, en esa masacre, y los fusiló. Ahí delante de Emiliano Zapata fusiló a 59 federales. Ahí cayeron, ahí su vida fue sacrificada para darle credibilidad a Guajardo, a Jesús Guajardo. Hay mis amigos del PAN que se acuerden de todo eso. Bueno, y entonces es cuando Emiliano Zapata recibe la propuesta de que va a tener armas, va a tener municiones, pero que se vieran en Chinameca a echarse una comidita, un cafecito. Unos dicen que café, otro una copita o comida. El caso que era la 1:30 de la tarde cuando baja de Piedra Encimada en Chinameca y en el toque de queda. Esta historia ya se la saben. Y esto es lo que le querías comentar. Son 4 atentados fallidos y el quinto fue el efectivo de los que están debidamente acreditados por escrito. ¿Quién sabe cuántas más traiciones y emboscadas tuvo Emiliano Zapata? Así es que por eso era un hombre muy taciturno, muy meticuloso, muy desconfiado. Su mirada, acuérdense de las fotos que conocen ustedes, que todas las vemos. Era un hombre misterioso porque era un hombre muy sagaz y era un hombre muy inteligente. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de 1000 colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,